Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Y en esta hora, para mí es una bendición tener con nosotros al reverendo Alberto Ortega, nuestro supervisor nacional y oficial internacional de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Así es que en esta hora quiero dejar con unas palabras para que nuestro pastor se introduzca con todos nosotros. Sí, Dios le bendiga a todos a través de este medio de comunicación de la iglesia en Alabama. Le saludamos en el amor de Cristo y estamos aquí en una actividad en Montgomery, en el mismo estado de Alabama, para tener un retiro de pastores, y el sábado tendremos la confraternidad de Luisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama. Pastor, una pregunta. Yo sé que usted ya nos ha hablado de su testimonio, sus empiezos, pero a través de este programa queremos que usted también nos reedite cómo fue su empiezo en el camino del Señor, porque yo sé que usted conoce al Señor dentro de esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Cuéntanos, pastor. Bueno, yo me convertí el Señor me convirtió en el 1974, en un mes de septiembre, a los 3 meses de casados, mi esposa y yo, allá en España, en la única obra del Movimiento Misionero Mundial que había en aquel lugar. Y que, bueno, la obra del Movimiento Misionero Mundial en España fue de las iglesias, fuera de los Estados Unidos, vino Colombia, Portugal y España. Entonces yo me convertí allá, yo no fui a la iglesia a convertirme, a mí nadie me testificó ni me dio un tratado. Amén. Yo fui a la iglesia porque quería aprender guitarra. Aleluya. Y entonces conocí a un joven en la compañía donde yo trabajaba. Era una multinacional muy grande con 2,000 empleados. Y les oí hablando de guitarra. Yo acababa de salir del ejército, del servicio militar. Y entonces al oírlo dije, bueno, ¿tú sabes tocar guitarra? Me dijo, sí. Y dije, bueno, pues, ¿me podría enseñar? Amén. Me dijo, sí. ¿Cuándo? Domingo, en la iglesia. Yo nunca había puesto un pie en una iglesia, ni para bautizarme, ni para hacer la comunión. Pero bueno, fui allá en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Rubí, España, y la misma ciudad donde yo me casé. Y entonces allí conocí al Señor. Aleluya. ¿Y cómo fue su llamado al ministerio dentro de España? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esa necesidad en el que Dios le llama, Pastor Ortega, a dar sus primeros pasos ya en el ministerio? Muchos hermanos creen que es un llamado, que Dios te dice, yo te quiero en tal lugar, o te dice, yo te voy a llamar, yo te voy a usar, todas esas cosas. Yo no... teníamos un anexo en Tarrasa, la ciudad de Tarrasa, que es una ciudad mucho más grande que el mismo Rubí, que es donde estaba la iglesia, y allí mi pastor tenía un anexo. Amén. Entonces en ese anexo lo pastoreaba el yerno de él, que a los 6 meses yo de estar convertido, vino a la iglesia a dividirla. Tremendo. Entonces, aquel local se quedó vacío, y entonces yo fui muy prematuro, yo creo que demasiado prematuro, porque yo me convertí en septiembre. En el mes de abril mi pastor me puso a dar la escuela dominical a adultos, y en el mes de julio o agosto de ese mismo año del 75, cuando todavía no llevaba ni el año convertido, Amén. surgió el asunto de que me dijo el pastor, mira, tenemos aquel local vacío que estamos pagando,
y si tú quieres ir. Bueno, literalmente él le ofreció a su hijo y a mí. El hijo de él era el guitarrista el que había enseñado a tocar. Pero era un muchacho muy, muy liviano en cuanto a las cosas espirituales. Y yo pues, sin tener experiencia ninguna, no, pastor, póngalo a él, que él vaya ahí. Porque me pareció a mí que tener así 2 personas atendiendo una obra, yo lo sabía, pero que no era adecuado. Amén. Porque entonces unos compararían con otros y entonces inmediatamente habría una situación en la iglesia que no sería buena. Pero bueno, la iglesia estaba vacía, no había gente. Entonces mi pastor me dijo, ¿sabes qué? Pues entonces ves tú. Bueno, entonces mi esposa y yo limpiábamos la iglesia central. Eso fue lo primero trabajo que nosotros pedimos al Señor, fue limpiar la iglesia. Mi esposa mapeaba, limpiaba y yo la ayudaba allá. Y entonces hacíamos la limpieza de la iglesia, dábamos la escuela dominical y el domingo en la tarde íbamos allá, ¿no? Hasta que empezaron a venir las almas y esa iglesia al año ya había un buen grupo de hermanos fieles y bueno, éramos como una familia prácticamente. Santo. Entonces ya con mi poquísima o ninguna experiencia, pero siempre, ya mi pastor se dio cuenta que en las escuelas dominicales usábamos el material de vida, no senda de vida, porque senda de vida es, pero vida es de Asamblea de Dios. Amén. Y entonces usábamos ese material y mi pastor, bueno, al principio yo recuerdo las primeras lecciones fue eso fue coger el manual y seguirlo, ¿no? Amén. Pero entonces yo no me sentí cómodo con ese formato y Dios me empezó a dar. Su propio material para que usted creara su propio material. No. Con la misma lección, Dios le daba más. Dios me daba cosas que no estaban en el manual. Y mi pastor, que era un hombre de Dios, que ese hombre solo leía Biblia, y le daba libros cristianos y revistas cristianas. Él no leía nada más. Entonces, un hombre de mucha experiencia se dio cuenta. Él se dio cuenta. Yo no sabía. Pero él sí. Él se dio cuenta, ¿no? Y entonces, pues, al ver ese punto, pues ya me entregó ese lugar. Mi esposa y yo estábamos solos. En abril nació Marcos. Y entonces lo llevábamos allá, éramos los 3 nada más. Dando el culto. Yo daba un culto completo, hermano. Aleluya. Como si hubieran 100 personas allá. Por eso es que Dios se glorifica. Por la fe, esa fe. La fe, y entonces mi esposa y yo evangelizamos, salíamos por las calles. Ella, bueno, tuvimos a Marcos y también pues al poco tiempo ya mi hija Sara vino al mundo, o sea que embarazada y todo. Sí. Íbamos a evangelizar, andábamos unas lomas, hermano, y vimos como el Señor nos respaldaba. O sea que ese lugar era tipo campo, hermano. No, era ciudad. Ciudad. Sí, es la ciudad de Xavi Hernández. Oh, sí, Terraza. Sí. Hay obra, parece que hoy en Terraza, ¿verdad? Sí, hay todavía, sí. Entonces, allí aprendimos, hicimos y eso yo creo que a nivel pastoral es mejor cuando tú no tienes experiencia empezar una iglesia, porque tú te vas haciendo con la iglesia y la iglesia se hace contigo. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Cuando tú llegas ya a una iglesia donde ha habido un ministerio y eso, y no tienes experiencia o está todavía en un proceso, ¿verdad? Pues la gente inmediatamente compara. Amén. Eso es así. Y puede traerte problemas. O sea, yo siempre creo que para un obrero nuevo es mejor que él empiece una obra. No. Sí. Le hablo de mi experiencia fue esa y crecimos juntamente con mis errores, juntamente en la iglesia, los dos
fuimos creciendo por lo mismo, porque ellos no podían compararme, porque con quién, si el único Claro. he sido yo, no podía decir, el otro tiene que... Cuando iban a las convenciones podían comparar. Ah, sí. pero lo que ella localmente no decía, no, el otro pastor que tuvimos, Ya, sí. no podían decir eso, porque No. yo, el primero. Pastor, ¿cómo fue su experiencia ya cuando usted sale por primera vez al campo misionero? ¿Cómo se Bueno, da eso? una de las cosas que yo creo importante, a menos que Dios tenga un trato especial con uno, que para ir al campo misionero uno tiene que tener ya un background pastoral. Porque, o sea, yo al cabo de 8 años de pastorear la iglesia, Ahí en Terraza. en Terraza, y fuimos creciendo y la iglesia quedó bonita. A los 8 años. 8 años, sí. Ahí fue cuando, ahí sí que fue un llamado misionero. O sea, así como cuando empecé, o sea, el primer llamado de atender la iglesia en Terraza, yo o sea, no hubo algo de parte de Dios directo, yo te llamo, todas esas cosas que muchas veces la gente dice, y hay mucho que dice, pues Dios no me está llamando a mí, porque a veces eso es mucho cuidado cuando uno habla, porque hay gente que Dios la está llamando, pero no la está llamando de la forma que ellos han oído. O creen que Dios los puede creen llamar. que ese es el patrón divino. Dios es multiforme en la forma que Él llama. Entonces, en cuanto a la obra, yo creo que ningún pastor puede ir a la obra misionera. Bueno, tampoco soy afirmativo, pero no creo que es saludable. Un pastor nuevo, sin experiencia en una iglesia, tirarse a la obra misionera, sobre todo cuando vas a un país que no es el tuyo. Amén. Aunque sea hispano, aunque sea, nosotros era Francia, ¿no? Sí. Pero entonces ahí sí que hubieron unos tratos directos de Dios. ¿Sabe qué? A mí me toca ese testimonio, que por eso quisiera que usted lo hablara. ¿Cómo se da ese llamado para que usted vaya a la obra misionera en Francia? Me toca ese testimonio y quiero que los hermanos que están siguiéndonos en nuestro canal escuchen esto. Bueno, lo que tienen que saber todos es que, bueno, yo no quería ir a Francia. Era el último país del mundo que yo hubiera querido ir, porque los franceses siempre nos trataron a los españoles como los atrasados de Europa, como esto, hasta que ganamos la Copa del Mundo. Y Hasta ahí. Europa, a partir de ahí ya nos tuvieron un poquito más de respeto. Pero la verdad, yo no sentía realmente moverme a Francia. Yo lo mío era ir al África, eso era lo mío. Ir al África. Sí, ir al África. Ese es el sentir que uno tiene. Entre el sentir que uno tiene y lo que Dios quiere, puede haber mucho margen, y Dios te lo hace saber, ¿no? Amén. Entonces fuimos a Francia porque el hermano Ortiz estuvo dando una campaña en Filadelfia, en una de nuestras iglesias allá, y había un pastor de Asambleas de Dios que escuchaba todos los programas radiales del hermano Ortiz, y entonces, viendo que estaba en Filadelfia, en la ciudad donde él estaba, pues fue a la iglesia y lo invitó si podía venir a predicarle a la iglesia. Hermano Ortiz dijo que sí, fue. Y entonces, bueno, después lo llevaron a cenar a la casa, el pastor con la esposa, y resulta ser de que la esposa es española. Y mientras están en la cena, la esposa le pregunta a los hermanos Ortiz, les pregunta si teníamos obra en España. Dice, sí, mi hermano Ortiz, ahora mismo en agosto voy a ir, hay obra en España. Ah, pues mire, mi mamá, que vive en Francia, porque ella se crió en Francia, cuando la guerra civil española, hubo muchos que tuvieron que salir, emigrar para Francia y otros países. Entonces dijo ella, mi mamá se convirtió en Francia y nosotros nos convertimos en Francia también, y
cuando ella conoció al Señor, fue a su casa allá en Extremadura, que es la provincia de España, o ahora se llama la comunidad autónoma de Extremadura, está lindando con Portugal. Es ahí donde viene el jamón pata negra. El jamón pata negra. El más caro del mundo. Entonces, la mamá fue, evangelizó a sus padres. La mamá de ella era muy católica y dice, no, que se había convertido a los herejes. Ella se había criado con las monjas. Amén. Y la conversión de ella fue que estando, el esposo trató varias veces hasta de matarla. Y ella estaba muy apesadumbrada y muy depresiva. En una mañana, después que ya mandó la nena al colegio y arregló al bebé que tenía, le dio de comer, lo puso en la cuna, se fue a suicidarse. Se fue a una vía de tren en Francia. En Francia. Y entonces en esa vía del tren, el tren venía desde abajo y tenía que aumentar velocidad porque había una pendiente, porque Grenoble es mucho montaña. Ahí están los Alpes. Ahí estaban arriba, eran las estaciones de esquí y todo. Entonces tenía que tomar velocidad, pero tiraban de la bocina para que nadie cruzara. Para avisar. Entonces ella estaba ya esperando que viniera el tren. Cuando lo vio venir así, iba a dar un paso al frente y el tren no podría frenar. No. Entonces oyó en Francia una voz en español detrás de ella que le dijo, ¿qué vas a hacer? Tremendo. Entonces ella se detiene, se gira para atrás y no hay nadie. Se devuelve a su casa, dice, bueno, mañana lo intento de nuevo. Sigamos, pastor. Bien. Y entonces, ese mismo día que se devuelve para la casa, le llaman a la puerta y es un español que está distribuyendo un evangelio. Y dice, le vengo en el nombre del Señor Jesús y todo esto y anunciarle el evangelio de salvación, sanidad. Y entonces estamos de campaña y si quiere venir a la iglesia, ¿verdad? Entonces ella dijo, bueno, pues voy a ir. Y se llevó al bebé que estaba enfermo, tenía un eczema que no podían bañarlo ni con agua, ni con jabón infantil de bebé, porque eso era mandarlo al hospital. Entonces a ellos lo cogieron, ella fue con el bebé, fue con él, y entonces se fue a la iglesia, no entendió nada, porque era en francés, pero se fue al frente. Cuando todo el mundo fue al frente, ella fue con su bebé al frente a pedirle al Señor que lo sanara. Y mientras ella, ese es el testimonio que ella me dio a mí, mientras ella está pidiendo el que sane al bebé, dice que una mano gigante se le metió en el corazón y le sacó fuera una carga pesada. Tremendo, aleluya. Entonces llega a su casa y baña al bebé. Entonces la hija esta que estaba aquí en Filadelfia, que era una niña entonces, una adolescente, le dijo, mamita, ¿cómo vas a hacer eso? Ya tú sabes cómo se va a poner el nene. Y entonces lo bañó en el nombre de Jesús. Santo. Sí, lo bañó en el nombre de Jesús y entonces resulta de que a la mañana siguiente, cuando lo destapa, le destapa la sabanita que tenía encima, tenía la cunita llena de escamas que se habían caído del cuerpo. Santo. Y estaba totalmente sano. Aleluya. Entonces, a partir de ahí viene la conversión de ella y ella va a testificar a sus padres que vivían en España, muy católicos. No, el papá no, pero la mamá era muy católica. Y llevó a la mamá, ella estuvo presente cuando ella estaba en la agonía y la mamá aceptó a Cristo. Después que murió, evangelizó al papá, le regaló una Biblia y el papá leía la Biblia. Y le dijo, quiero que un día en esta casa se predique el evangelio. Santo, aleluya. Entonces, claro, pues el papá muere y ella se queda con la llave de esa casa de ella, allá en un pueblo de Extremadura, y le dice al hermano Ortiz, mi mamá lleva 20 años con la llave de la casa y quiere que se predique el evangelio en esa casa.
Allí en Grenoble. No, la mamá vivía en Grenoble, pero la casa estaba en España. En España. Tremendo. Entonces le dijo, bueno, pues mire, sabe que yo voy en agosto, vamos a visitar a su mamá y a ver qué es lo que, si ella, porque habían venido muchas organizaciones evangélicas. Tremendo. Y entonces el hermano Ortiz vino, ahí en ese tiempo no se daba conversiones, se daba una campaña. Como una campaña. Una campaña, y hubieron unas sanidades preciosas, muy lindas. Y entonces el hermano Ortiz me dijo, mira, hay tal cosa, ve a Francia, ve a tal lugar. Bueno, y yo me fui para allá una semana. Y allí visité a la hermana, y yo me llevé la revista con el lema del año, que era Unidad. Unidad 83. Yo le llevo la revista, que es una visión de que un carro un carro lleno de luz, donde iba el hermano Ortiz, iba toda la obra detrás de ellos, y está toda la visión allá, ¿no? Amén. Entonces llegamos allá y yo le digo, bueno, y ya ella sabía que yo iba ahí porque la hija se lo dijo. Y entonces me empieza a hablar de que hace 20 años tuvo una experiencia con el Señor en la iglesia donde ella estaba, que como que la luz se iba apagando dentro de la iglesia francesa, donde ella se convirtió. Allí estuvo 20 años. Y que entonces ella se durmió, ¿no? Se despertó y se dio cuenta que todos estaban durmiendo alrededor. Tremendo. Y de repente ve en la puerta un sonido, se gira y ve que hay mucha luz. Y entonces una mano que la toma y la lleva hacia la puerta. Y cuando ella llega a la puerta, ve un carro lleno de luz. Santo. Entonces ahí cae el Espíritu Santo sobre mí. Yo empiezo a hablar en otras lenguas. Ella también, porque es bautizada en el Espíritu Santo. Aleluya. Hablamos los dos en lengua. El Espíritu Santo, cuando acaba ese derramamiento, cojo yo de mi cartera y le digo, la visión que usted tuvo hace 20 años es esta. Aleluya. La leyó, hermano, y claro que fue esa. Entonces yo fui a esa casa y prediqué el evangelio en esa casa. ¿En Grenoble? No, en España. En España. Pero cuando fuimos con el hermano Ortiz para dar unos cultos, fuimos a la alcaldía comunista. Y entonces le dijeron, ¿y para qué usted quiere la sala esa del ayuntamiento? Dice, para predicar el evangelio. Y le dieron la llave. Santo. Gratuito. Entonces dimos 3 cultos allá con el hermano Ortiz. Y ahí viene el momento de mi llamamiento a la obra misionera. Entonces, que son cosas que uno Tremendo. no están en las manos de uno. Uno no tiene que fabricarse llamamiento. Claro. Hay que esperar que sea Dios, ¿no? Que sea Dios. Entonces, ahí fue cuando yo tenía que, en aquel tiempo, cuando tú viajabas en avión, tenías que reconfirmar el vuelo. Tenías que ir a confirmar, si no te perdías el boleto. Manuel Ortiz me mandó, yo fui a una agencia de viaje allá en Grenoble, en bus, porque yo no tenía carro. Y entonces fui está todo confirmado, y era en agosto, calor. Yo estaba en el parado, me fui al bus, y el bus estaba cerrado porque tiene las puertas cerradas porque hacía calor, y entonces para tener el aire acondicionado, pero el chofer me vio que yo estaba sudando ahí fuera, me abrió la puerta y dice, suba. Y me subí, me puse justo detrás del chofer, donde tiene una protección así de un cristal, y entonces yo estoy allá esperando. Cuando abre las puertas, que ya va a salir, que abre las puertas y van subiendo los franceses, hermano Roberto, yo los veía y corrían las lágrimas. Oh, santo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto que me está pasando? Le dije, ¿será que como llevo 7 días ya fuera de mi familia, yo nunca lo he dejado solo? La nostalgia por la familia. Y yo pensaba que era nostalgia, y miraba para otro lado y eso se calmaba, pero a la que yo miraba de nuevo, yo no podía, un francés, hermano, me iba en lágrimas. Santo. Entonces, bueno, yo no vi en eso más que una cosa emocional, pero se lo expliqué al hermano Ortiz. El hermano Ortiz no me dijo nada, porque él ya sabía lo que era, ¿no? Santo. Entonces el último mensaje que él predicó, él estaba predicando
Yo recuerdo que el hermano Ortiz y yo nos sentamos en el suelo, compramos unas cartulinas y él hizo un cartelito anunciando los cultos. Es un hermano lindo, hermano, anunciando los cultos. Entonces yo vi el modelo y yo cogí otro en francés, uno en español y uno en francés. Y entonces él estaba predicando, me acuerdo toda mi vida me acuerdo de ese mensaje. Te estoy hablando de un mensaje del 83. Decía, el tema del mensaje era: al cielo no vamos como nosotros queremos, sino como Dios manda. Tremendo. Y entonces mientras él está predicando, yo le estoy traduciendo. Yo con el francés, yo no había practicado por tantos años, me faltaban adjetivos, me faltaban verbos. Tú sabes, no era fácil para mí, yo me trababa porque no. Pero bueno, le traduje lo esencial. Entonces, en ese momento que él está predicando, él dice: y esta obra ha llegado aquí. Y cuando él dijo esta obra del movimiento ha llegado aquí, a Francia, yo no pude continuar traduciendo. Oh, santo. Caí de rodillas, llorando. Aleluya. Entonces tampoco me dijo nada. Pero cuando yo lo llevé al aeropuerto, Santo. lo llevé a Ginebra, porque estaban de huelga los franceses, entonces lo tuve que llevar hasta Ginebra, Suiza, que eran 2 horas de carretera. Mientras yo lo llevaba, el hermano Ortiz me estaba mirando por el retrovisor. Y papá, cuando ese hombre lo miraba, lo hermano, traspasaba, hermano. Y entonces me dice: hijo, el Señor me ha dicho que te quedes aquí en Francia. Y entonces la hermana Rebeca, que estaba sentada al frente, al lado, que estaba como teniendo ahí durmiendo un poquito, le dijo: pero Luis, él tiene 5 hijos y aquí no hay nada. Y me dijo: yo creo que el Señor te quiere aquí. Bueno, dije: hermano, amén. Yo estaba llorando porque sabía que era el Señor. Y entonces lo llevé, entregué el carro que habíamos rentado y llamó a mi esposa. Mi esposa, yo ya llevaba tratos de como un año de que ella decía: no, yo me voy a ir a la obra. Pero mi esposa me decía: pero ¿y quién nos va a sostener con 5 hijos? Tú tienes un buen empleo, tienes buen trabajo. No, pero no podemos ir a lo loco hacia el muelle por fe. Amén. Entonces yo dije: no, vámonos a Extremadura, por allá, donde está la casa esa, y empezamos la obra ahí. Y bueno, pues entonces uno piensa cosas, pero Dios tiene otros planes, tiene sus propios planes. Entonces yo la llamo por teléfono y digo: mami, el hermano Ortiz me ha dicho que el Señor nos quiere aquí en Francia. Bueno, yo me quedé sorprendido de la respuesta y dice: ¿y cuándo nos vamos? Santo. Bueno, ya. Y así fue nuestro llamado para Francia. Me acuerdo, hermano Ortega, que usted dice que llegó un momento de estar en Francia, que usted pensó que su tiempo había acabado y que Dios le habló. Cuéntanos esa experiencia, porque yo hasta le he predicado. Sí. Mira, como obrero de Dios, aunque Dios pues te dé que tú estás seguro que estás en ese país, que vas a estar en ese lugar, en ese país o en esa ciudad o en ese campo blanco. Uno piensa que hay contradicciones entre la visión y lo que es. Amén. Eso le pasó a Pablo con Filipo, ¿no? Dice Lucas: dimos por cierto que Dios nos llamaba, pero ¿quién tuvo la visión? La tuvo Pablo. Y Pablo vio un varón macedonio. Entonces llegan a Filipo y ¿qué es lo que hay? Son tres sábados, 3 semanas, que solo hay mujeres. Aleluya. Que se reunían fuera de la ciudad. Entonces yo llamo eso las contradicciones del llamado. Las contradicciones del llamado. Tú has visto una cosa o piensas que va a ser de una forma y hay otro planteamiento, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue que apareció el varón macedonio? En la cárcel. En la cárcel. Fue cuando dijo: ¿qué haré? ¿Qué haré? Cuando dijo el carcelero, para ser salvo. Ahí vio al varón macedonio. Entonces, la obra misionera es muy dura, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque mire,
yo tuve que meter a mis hijos en la escuela francesa. Ellos no hablaban una palabra en francés. Y cuando lo llevé aquella mañana a Marcos, Sara y Rebeca al colegio, los rodearon los niños aquellos. Y ellos se abrazaron unos a otros, hermano. Yo me fui llorando. Después de Borita la dejé en la escuela, en el kinder. Y ella me decía, papi, no me dejes. No, me dejes. No, hermano, eso es fuerte, ¿no? Pero lo fuerte de eso es que uno, pues nosotros dábamos cultos de hogares porque no teníamos ni local. Y entonces, bueno, después ya tuvimos el primer local de culto. Yo invertí todos mis ahorros. En un año, todos mis ahorros que yo tenía en España lo invertimos en pagar el local de culto, en comprar silla, en el seguro, un montón de cosas que uno en ese momento ni piensa. Uno va. Y entonces sí que llegó un momento, ya a los 3 años, ya teníamos miembros y todo. Siempre en Francia tuve más franceses que hispanos. Tremendo, es un milagro, porque me cuentan que el europeo es muy cerrado. El francés es primero, el corazón del francés está después de su cabeza. ¿Entiendes? Sí. Entonces, yo recuerdo esa reunión, estaba el supervisor de Europa ya sentado en la ciudad de Castellón, habíamos dado la convención. Una convención, entonces si habían 100 personas, era un milagro. Era un milagro. Y entonces yo le dije al hermano Ortiz, yo creo que mi tiempo en Francia terminó. Y entonces... A los 3 años, hermano Ortiz. Sí, a los 3 años. Digo, mire, yo creo que mi tiempo terminó porque, mire, nosotros estamos evangelizando y no vemos crecer la obra. Tenemos obra, pero no vemos crecimiento. Entonces, hermano, nosotros repartíamos más de 10.000 tratados. Eso anualmente, 10.000, una iglesia pequeña. Y salíamos a patear la ciudad, hermano. Nos metíamos en lugares, que uno tenía que entrar cubierto con la sangre de Cristo. Y entonces, bueno, pues no veía yo la obra despegar como ya yo tenía una obra bien establecida en España. Y entonces yo le dije eso. Yo recuerdo que el hermano Ortiz, con esa sabiduría, me dice, mira, estamos aquí dando la convención y yo aquí siento la presencia y la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe cuánta gente ha venido de fuera, Manuel Ortega? Le dije, no. Me dijo, entró un niño y a los 10 minutos lo sacaron. Si yo me dejo llevar por esa misma razonamiento, yo tampoco tengo ministerio. Tremendo. Bueno, le metí 13 años más, 16. Me acuerdo que usted nos dijo en un retiro de pastores, porque Dios le había hablado. ¿Por qué todos me quieren dar lo fácil y nadie me quiere dar lo difícil? Nadie me quiere dar lo difícil. Eso a mí me tocó porque nosotros duramos en Fort Payne como 5 años, hermano Ortega, con 8 personas. Sí. Y cuando usted dio esa palabra, era Dios mío. Era Dios hablando, pero por eso todavía lo recuerdo. Usted, hay palabras que Dios le habla a través de sus vasos. Y digo, Dios mío, tú, porque yo estaba viviendo lo mismo. Y cuando usted dijo, eso me traspasó. Señor, tú quieres que te siga dando lo difícil aquí en Fort Payne. ¿Tú te acuerdas que yo te hice presbítero de Alabama y nunca te había oído predicar? Amén, no. Pero tuve el testimonio. Amén. Cuando tú hablaste de que te enfermaste ahí donde sí. estabas allá con las gallinas. Sí, exactamente. Te enfermaste y dije, Señor, o me sanas o me matas, pero yo me quedo aquí. Claro. Y cuando ya teníamos ya 5 años, no 5 años, íbamos a cumplirlo. Y todavía y cuando dio ese seminario de pastores, uno está pensando, Señor, y como me habían dicho, mira, yo creo que usted ya es de ciudad, estamos en un pueblo. Y hasta el día de hoy sigo allí en ese pueblo. Y hasta el día de hoy vemos milagros allí. Claro. O sea, porque cuando yo creo que Dios nos viene a atajar con esa palabra que Dios usa. Y recuerdo, hermano Ortega, que cuando usted habló esa palabra, era como Dios diciéndome, ¿tú no me quieres dar lo difícil? Exacto. Yo dije, Señor. Yo le dije, Señor, no voy a discutir, yo me sigo quedando aquí. Sí. Eso fue una experiencia que yo tuve en Francia que
Me acuerdo hasta la lectura bíblica que di esa mañana. Era cuando Moisés coge a Aarón, lo lava, lo unge para el ministerio. Y entonces yo estaba diciéndole al Señor, porque bueno, yo tenía, la hora más cercana la tenía 8 horas. Y allá en Holanda eran 12 horas de carretera. Entonces yo me acuerdo que esa mañana estaba en la presencia del Señor y digo, Señor, yo me siento solo. Mira, Moisés tenía a Aarón, Aarón tenía a Moisés, ¿ves? Y yo estoy aquí solo. Y entonces él me dijo, tú me tienes a mí. Tremendo. Ay, cuando me dijo eso yo arranqué a llorar. Y entonces me dijo el Señor, nadie me quiere dar lo difícil. Santo. Todavía esa palabra la recuerdo. Todo el mundo me quiere dar lo fácil. Digo, Señor, pues cuenta conmigo con lo difícil. Y entonces esa experiencia me marcó. Y hay a veces cuando uno está en la obra, cuando yo llegué a Puerto Rico en el 99, estuve 9 meses en el centro metropolitano sin pastorear. Entonces no es que yo quiero púlpito, pero yo me sentía como que estaba fuera de lugar. Porque usted sabe que ha sido llamado Claro, a hacer la obra del Señor. Y es algo que tienes adentro. Amén. No es predicar, no. es abrir obra. Abrir obra, hacer la obra del Señor. Entonces, como yo vivía en Barrio Obrero, que eso está ahí mismo vivía al lado de la universidad. Ya vivía cerca de la oficina. Uh-huh. No me acuerdo ahora cómo se me va el nombre ahora, pero era la parte de... Entonces era el área metropolitana. Entonces yo dije, alguien me ofreció allí mismo en Barrio Obrero, en donde yo estaba, una casa. Y usted sabe que en Puerto Rico muchas obras se empiezan en una marquesina, debajo de un porchecito, ahí se predica. Como de un garaje, digamos. Sí. Y entonces yo dije, hermano, mire que nada. Entonces hermano Rubén me dice, no, porque está muy cerca de aquí, del centro metropolitano. Bueno, y entonces digo, aquí, como no sea que algún pastor del área metropolitana caiga o se muera, aquí va a estar la oficina. Entonces el hermano Margaro Figueroa, que fue oficial, cuando yo estaba, porque yo fui el editor de la revista desde el 99 hasta me acuerdo el 2000. Que el editorial usted lo daba. Y cuando tú veías un mensaje o un estudio que no había nombre, ese era mío también. Pero me acuerdo, Mantel, que aún siendo ya supervisor aquí, algunos editoriales salieron suyos. Sí. Desde aquí yo ya lo hacía así. Entonces hermano Margaro me dijo que él, ya pues quería instalarse en la isla, allá en República Dominicana, y que quería entregar la iglesia con alguien que estuviera, porque era una iglesia de mucho tiempo. Y yo dije, bueno, hermano, hablé con hermano Rubén. Y entonces habló con hermano Rubén y me vino bien triste. Y dice, no, dice que es muy lejos, que te necesitan aquí. Y dije, bueno, así entonces finalmente vengo al punto. Había una iglesia en Barrio Obrero, en la avenida Borinquen, ahí donde empezó el hermano Ortiz. Amén. Ahí, antes de ir a Trujillo Alto, a la finca, él empezó allá en la avenida Borinquen. Entonces la avenida Borinquen, en Santurce, Puerto Rico, viene así, y aquí está la placita Barceló. Había una iglesia que era un hermano muy mayor y que la entregó. Había 9 ancianitos. Y entonces me la entregaron. Y algunos decían, oye, un supervisor de Europa, África, Océano Índico, una iglesia tan pequeña, qué castigo. O sea, como que lo veían como un castigo. Y la iglesia de Jesucristo nunca es un castigo. Amén. Siempre Aleluya, es un privilegio. Un privilegio. Por pequeña que sea. ¿Cuánto tiempo estuvo pastoreando allí, pastor? Estuve un año y medio. Año y medio. Todos los viernes estaba de campaña en la plaza. En la plaza allí. Los viejitos iban a las 5 de la tarde y cogían la marquesina, porque había allá donde los dominicanos jugaban a dominó. A las 5 de la tarde lo sacaban y se aquí iba a predicar mi pastor. Sí, entonces estuve allá y cuando me fui me dejé un buen grupito. Pero hermano Ortega, una pregunta, ¿cómo surge ya el llamado
a ser supervisor de Europa, África y Océano Índico, pero ¿usted fue el primer supervisor o fue ya el número? ¿Cuál fue el supervisor de Europa? No, el primer supervisor que tuvimos fue anterior. Entonces yo fui el siguiente, yo fui el segundo. ¿Cómo se dio eso, hermano Ortega? Bueno, hermano, dije, vino la división aquella del 95 y ahí fue donde bajo ningún pronóstico salí yo. Me dijeron la Junta de Oficiales, hermano Rubén Rosas, que era el presidente, me dijo que me hacían supervisor. Y hermano, pues yo no hacía ni presbítero ni nada. De un solo, la supervisión sin ser presbítero. Europa, África. La emergencia, sí. Muchas veces Dios usa las emergencias, claro, para poner a sus vasos. Exacto. Entonces, yo pues cogí, bueno, y le dije al hermano Álvarez, Jorge Álvarez, era oficial en aquel tiempo, hermano Álvarez, ¿y cómo yo hago? Dice, ora. Eso es lo que me dijo. Ora, tú busca de Dios, busca de Dios. Exacto. Y bueno, pues para la gloria de Dios, hermano, ya las convenciones en Europa, venía toda Europa, pasábamos de 200, 300 personas. ¿Cuántos países estábamos, hermano? ¿Con cuántos países deja usted la supervisión de Europa? En aquel entonces estaba Francia, estaba España, estaba Holanda, todavía no estaba Italia. Italia, cuando yo estaba en la supervisión es cuando empezó en Milán. En Milán. Sí, empezó en Milán y yo iba cada 15 días. Íbamos allá, mi esposa y yo. ¿Cómo con cuántos países quedó? Al final, cuando yo salí, bueno, ahí unas cuantas, la obra en España muy bonita, había un ambiente malísimo y Dios obró. En 2 meses la situación en España se calmó, todos los obreros se unieron. En África también pues fue una experiencia muy grande. ¿En cuántos países quedó la obra en África, hermano Ortega? Bueno, estábamos en aquel entonces, solo estábamos en Gabón, en Guinea Ecuatorial. Pero ahí fue donde yo tuve aquel famoso sueño. Yo tengo 8 sueños escritos. Se han cumplido todos hasta ahora, en 46 años. Yo me asombro cuando hay gente que tiene sueños constantemente. Pero yo vi en el 90, lo tengo en una libreta escrito, en el 90 y en 94 yo creo, en el 95 fue que yo tuve ese sueño en que yo veía como un campo de trigo cuando está verde. Amén. Y entonces que sopla el aire, parece que sea un mar. Y había al fondo había un acantilado y el mar abierto. Amén. Y entonces vi una persona que cogió y fue pisando con el pie, fue haciendo una figura en ese campo. Y Amén. Cuando él cierra, dibuja por dentro y en el centro me hace que así, una señal que yo vaya. Y cuando yo veo, este hombre ha hecho el mapa de África. Tremendo. Entonces, eso fue en el 93. ¿Cuántos años estuvo usted en la supervisión de África? Estuve del 95 hasta el 99. 4 años. 4 años. De arduo trabajo, pastor. Sí, yo iba 2 veces. Porque me cuentan a mí pues que esos años fueron años duros de trabajo allí en Europa y en toda esa área. Sí, entonces tenía 3 viajes, tenía Europa, tenía que viajar, África y tenía que viajar también al Océano Índico, a la isla Mauricio y la isla Rodríguez y la isla Madagascar, porque en Madagascar estuve en el 96, 97 y el 98 vino el hermano Rubén, también vino el hermano Samuel Rolón, estuvimos en Madagascar, pero el contacto no era bueno. No era bueno. El pastor que quería era plata nada más. Tremendo. ¿Y cómo se da cuando usted sale de la supervisión? ¿Cómo se da para venir ya
continente americano. ¿Cómo fue eso, hermano? Yo nunca pensé venir aquí a los Estados Unidos, nunca Dios me habló de eso. Pero pues en el 2001 hubo otro conato de división aquí. Y entonces ahí fue que me enviaron para acá. Yo vine. A Puerto Rico. Yo estaba ya en Puerto Rico, del 99, en el 2001 me dijeron, mira, hermano Ortega, hay una situación. Bueno, entonces yo era muy amigo del supervisor entonces. Y vine y bueno, pues y no quería venir. La verdad que no quería. Yo no quería venir. Humanamente usted no Humanamente quería. no. Porque ya había pasado que era bregar con división. No, y que además mi supervisor era un amigo mío y entonces pues yo, la verdad, yo iba para decirle al hermano Rubén que no. Llegué un viernes, estuve aquí en Estados Unidos, visité las zonas, entonces le dije a mi esposa, mira, yo el lunes voy a decir al hermano Rubén que no, que cojan a otro, yo no, porque ya tengo la experiencia de lo que es y de lo que se sufre y de las cosas que se dicen y se hacen. Entonces, pues, cogí y llegué un viernes a Puerto Rico a mi casa y pues, el sábado había una confraternidad en una iglesia que no era del movimiento y tenía como un tremendo mural con el pueblo de Israel y de noche y la chequina encima del tabernáculo. Y entonces me acuerdo que yo dije, Señor, si tú no has de venir conmigo, yo no voy. Y ahí sentí la presencia de Dios. Y predicaba Margaro, esa mañana predicó Margaro. Margaro es predicador, tú sabes, de campo, es pácata, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí fue las dos cosas que me determinaron. Primero, la acción divina y segundo, la palabra que vino a través del hermano Margaro. Y vine aquí y la verdad, pues, Dios nos dio la victoria. ¿Con cuántas? No recuerdo, hermano Ortega, pero recuerdo que estaba comenzando en el pastorado. Cuando usted comenzó el trabajo aquí, apenas tenía meses. Recuerdo que fue nuestra primera conferencia fue en la Syracuse, ¿se acuerda? Sí, ahí terrible. ¿Con cuántas iglesias nos quedamos cuando sucedió eso, hermano Ortega? Cuando vino la división nos quedamos con de 52 iglesias y Campo Blanco nos quedamos en 39. Sí, o sea que fue un golpe fuerte. Recuerdo cuando me acuerdo muy bien presente de la palabra cuando usted le hablaba de la convención al hermano, ya esa fue en noviembre cuando fue en Ridgecrest, ¿se acuerda? Ridgecrest. No, fue en otro lugar, en Vero Beach. ¿Se acuerda? Oh, sí. No fue allí en Río, sino que usted nos dio los pastores. Hermano, acabo de hablar con el hermano Rubén y le conté cómo estaba la convención y comenzó a llorar. Que era que recientemente teníamos unos mesecitos pasados de eso, después de Syracuse, ¿de acuerdo? Sí. Y que me acuerdo que nos unimos todos los pastores como un solo hombre. Y la obra salió adelante. Y recuerdo que Dios nos bendijo. En esa convención nos dio compromiso a los pastores, hablo en primera persona, a través de esa palabra que Dios puso en su corazón. Recuerdo que vino hermano, una de esas para que vino el hermano Samuel David Mejía, no sé si fue esa. Eso fue en Ridgecrest. Sí. Pero en Vero Beach, sí. recuerdo todavía el mensaje que el Señor me dio, ¿a dónde iré con mi deshonra? ¿A dónde iré con mi deshonra? De Dina, habla de la hija de Jacob. Tamar, amén. No, de la hija de Jacob. David. ¿A dónde iré con mi deshonra? No fue de Tamar, sí, ¿a dónde iré con mi deshonra? Sí. Eso fue terrible. Amén. Administración poderosa. Recuerdo yo que pues salimos adelante. A partir de ahí la obra ya despegó. Amén. Pero ahora vamos a lo más reciente. Se da este otro conflicto, el de ahorita. ¿Y qué siente usted, hermano Ortega, cuando Dios de nuevo lo toma en cuenta y usted dice, ¿por qué no en bonanza? Porque solamente en conflicto. Bueno, esto no es un conflicto, esto es un parto. Y estamos pariendo para algo más grande. Amén. Siempre que la obra se sacude y pasa por ahí, hay dentro del dolor que todos sentimos, porque el que diga que no siente dolor, amén, miente. Dentro del dolor que sentimos, estos son dolores de parto. Y esto va a llevar un resultado muy positivo a la obra en crecimiento. Amén.
y Dios me ha dado una promesa. Pero Pastor Ortega, cuando viene Dios y le presenta, ¿no?, el desafío, y usted ve que es, si es posible, hasta un poco más compleja la situación, ¿qué usted sintió cuando viene de nuevo este reto en una circunstancia un poquito hasta más fuerte que la pasada? Bueno, la ventaja que yo tenía es que ya he vivido 4 divisiones y uno acumula un poco de experiencia, pero número 1, lo que a mí me sostiene es que Dios está en esta obra. Amén. Lo segundo es que esta obra es de Dios. Amén. Y lo tercero es que hay una mayoría de obreros que aman esta obra, Amén. que son auténticos, llamados de Dios y que son los que saben defender el testimonio de la obra. Amén. Amén. Esa es la confianza que tengo, porque esta obra, el que no entiende todavía, después de estos 57 años de vida del movimiento, y pretende o se le hace a la idea que puede dividir la obra y salir airoso, como si nada ha pasado. Yo creo que, bueno, si mira todo lo que ha pasado, gracias a Dios no es a menudo, pero hemos tenido nuestros episodios. Amén. Y si no se ha logrado, es porque esta obra la maneja Dios. Amén. Y el que quiera manejarla, Dios lo saca. Amén. No es que se van, que Dios lo saca. Dios lo saca. Amén. No, eso ha puesto en mí un temor a Dios, en saber que lo de Dios Él lo defiende y Él saca la cara por lo que le pertenece a Él. Pastor Ortega, ¿qué nos puede decir a nuestros televidentes de nuestro programa con respecto hacia dónde va la obra en Estados Unidos? Bien, la obra ahora mismo nosotros en la obra en Estados Unidos lo que estamos haciendo es el proceso de convalecencia. Convalecencia. ¿Ve? Entonces de darle calor a los pastores, a las iglesias, para que superemos es lo que ha sucedido. Eso no es fácil de superar, pero lo que veo es que la obra ha respondido, voy a decir, con mayor intensidad y mayor rapidez que en el 2001. La obra está madura. Los obreros que están en Estados Unidos ahora mismo ya son obreros más maduros, ¿verdad? Entonces, siempre hay, hermano, el que diga que no hay obra en la que no haya, ¿me entiende?, problemas, amén, dificultades, amén. Porque la obra de Dios es perfecta, nosotros somos los imperfectos. Amén. Pero yo creo firmemente en el Señor de que este año, a pesar del coronavirus y todas esas cosas, este año, el que viene y el tercer año va a ser de gran cosecha, aún en lugares donde ni siquiera hemos sembrado. Vamos a cosechar. Lo creemos. Esa palabra que Dios nos dio en la convención, y como yo le decía a usted personalmente, la primera supervisión suya fue un año de siembra también. Uh-huh. Este es un año de cosecha, no porque no ha sembrado, sí, ya se sembró. Ya se sembró. Usted con su trabajo sembró. Y yo pienso, hermano Ortega, que después de esa primera supervisión, yo pude ver la bonanza que entró en la obra. Como que la obra entró en piloto automático. Uh-huh. Y humanamente hemos dicho, nosotros vamos a orar, que hermano Ortega le ha tocado siempre, no cuestiones de bonanza, pero que él vea en este tiempo que también Dios recompensa, porque cuando usted entrega, apenas la obra iba ya entrando en piloto automático hacia un desarrollo, y ahora vuelve otro conflicto. Digo, Señor, que el pastor pueda ver también y que él disfrute como bajo la supervisión ese momento de bonanza que creemos que viene y de desarrollo que viene, como Dios nos ha hablado, 2 o 3 años, creemos que Dios se va a glorificar, y ya lo está haciendo, porque hemos visto que esta convención última que tuvimos en noviembre, eso fue para mí, ya hace tiempo que no miraba un culto en convención, hermano Ortega, que prácticamente yo pienso que usted no terminó el mensaje lo terminó en la gente pasando. A mí me decía un pastor amigo mío,
Yo sé, hermano Roberto, gloria a Dios, pero yo quería escuchar que terminara todo el mensaje. Esta gente se abalanzó toda sobre el altar. Yo quería escuchar el final del mensaje. Pero bueno, Dios sabe lo que hace. Pero él me decía eso, que ya no había visto, no lo dejaron. O sea, dice, por una parte, dice, yo me quedé un poco, me decía el hondureño, picado, porque yo quería escuchar el desarrollo y la fase final del mensaje. Pero la gente estaba quebrada, llorando, que no, como que la gente, sin haber Dios terminado el mensaje, hermano Ortega, la gente ya estaba tocada. Y yo eso no lo había visto, déjeme decirle así. O sea, he visto que la gente pasaba, gloria a Dios, pero mirar yo, la gente va pasando llorando, hermano Ortega. Yo eso me quebrantó en el altar, porque sé que nosotros pasamos un proceso que yo creo que fue de aprendizaje para ser mejores. Porque las cosas malas que nos pasan no es para que nos amarguemos, sino para que seamos mejores. Pero yo pienso, hermano Ortega, no sé, corríjame porque usted tiene más experiencia que yo, que las tinieblas preparó un ataque contra esta obra, no contra la membresía. Usted sabe que dice la palabra, que heriré al pastor y serán esparcidas las ovejas. Un ataque sobre el pastorado más fuerte que vino en estos años. Como que el diablo quería herir a los pastores para que la obra fuera más golpeada. Pero a última hora vemos que Dios se glorificó. Un ataque sobre el grupo pastoral. Porque el 90 y pico % de pastores, hay pastores que mira, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto. A mí, Dios mío, es un ataque sobre el ministerio pastoral fuerte, pero aún así hemos salido adelante. Ya para terminar, este segmento es para que me lo descifre con una palabra. Amén. Y es primero, o sea, yo le digo una palabra, le hago una pregunta y usted me lo descifra con una o dos palabras. Amén. Luis M. Ortiz. Testimonio de autoridad. Francisco Ortega. Francisco Ortega. Francisca Ortega. Oh, Francisca Ortega. Una compañera excelente y fiel. Movimiento Misionero Mundial. De Dios. Oficialidad internacional actual. Compañerismo. División. Repulsión. Autoridades que fallaron a su promesa de servicio. Evidencia. Por último, Jesús, el Todopoderoso, el Kyrios. Nuestro amo, Señor, nuestra máxima autoridad. Amén. Nuestro soberano. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias. Nueva primavera.